El próximo 19 de diciembre se cumplirá un año de la muerte física del crítico literario peruano José Miguel Oviedo, quien en vida erigió una universidad literaria, labor que comenzó cuando devoró y reseñó un libro por primera vez. Oviedo, desde la adolescencia, creyó que la crítica y la lectura eran siameses. Ese axioma lo trasladó al mundo periodístico y académico, donde hasta el cansancio desarrolló la crítica literaria. En su juventud, influenciado por sus amigos y mentores, los escritores de la generación del 50, decidió seguir el camino de la crítica literaria y quitó de su reseña de vida una posible vinculación con la abogacía. En esos tiempos, apostar por la crítica literaria, sombra de la literatura que apenas existía, era pues una locura razonable. José Miguel demostró ser un hombre de letras y no de leyes, y la transparencia fue la única ley que rigió su vida. En el desaparecido diario La Prensa, donde realizó crítica literaria y teatral, desató una polémica de las tantas que acumuló por convicción. En 1958, su crítica literaria al poemario Edición Extraordinaria de Alejandro Romualdo sentó en una mesa literaria a un pelotón de escritores e intelectuales que, en defensa del poeta, intentaron desacreditar las palabras del crítico literario. Oviedo, en respuesta, asistió a aquel debate para defender su postura sin dar tregua. Gracias a una invitación de Abelardo Oquendo, llegó en 1959 a El Dominical, el suplemento cultural del diario El Comercio, para escribir semanalmente con claridad y sencillez reseñas que cultivaron el hábito de la lectura, de la buena literatura. Durante 15 años se preocupó en mapear al lector, alejarlo de la prosa desorganizada, la verborrea y la retórica tramposa, mientras omitía los agravios y las injurias que le lanzaban las víctimas de sus artículos. En las páginas de El Dominical, Oviedo gestó otra polémica que tuvo resonancia en el mundo literario de su época, cuando publicó un artículo titulado Reynoso o la fascinación por lo abyecto, sobre En octubre no hay milagros, la primera novela del escritor arequipeño Osvaldo Reynoso. El crítico literario escribió que la novela tenía páginas hediondas que deben arrojarse a la basura. También calificó al escritor arequipeño como un marxista rabioso y un autor fascinado por la eyección, la morbosidad y la inmundicia. Oviedo finalizó su artículo diciendo que Osvaldo Reynoso quería ser realista y satisfacer una intención política, y en ese rubro había fracasado, y que el gran tema de la procesión seguía esperando a su maestro. Un bloque de escritores estaban en desacuerdo con las palabras del crítico literario, y otra vez el asunto intentó zanjarse en una discusión literaria. Como señala en sus memorias, José Miguel Oviedo creó con su compañero de aventuras periodísticas Sebastián Salazar Bondi una columna en El Dominical para ridiculizar la mala literatura. Su único maridaje fue con la crítica literaria y, en aras de respetar ese compromiso, no dudó en mandar a esos malos escritores al reformatorio y a sus libros a una biblioteca teratológica. Oviedo no creía en nadie, solo en su ejercicio de crítico literario. Rodeado de prestigio, partió a mediados de los 70 a Estados Unidos para dictar clase como profesor visitante. Su pasantía se hizo vitalicia y entonces aprovechó para sumergirse en investigación y publicar su mayor aporte a las letras, su brillante libro llamado Historia de la Literatura Hispanoamericana, repartida en 4 volúmenes. Oviedo fue capaz de sistematizar todo el proceso de la literatura escrita en nuestro continente. Sin estímulos, distanciado de la vanidad y la falsa modestia, José Miguel Oviedo ejerció la crítica literaria con pulcritud y elocuencia, y sus posibles deslices fueron minúsculos ante su mayúscula producción. Ratificó con su trabajo periodístico, académico y libresco que un crítico literario escribe mejor que un narrador. El tiempo
le dio esa merecida distinción cuando ganó el premio Casa de la Literatura en el 2014. Por cierto, el único crítico literario en recibir semejante galardón.